Muy buen día. Nosotros somos el equipo Ondeados, conformado por Juan Manuel Bautista Rubio, Javier Alejandro Delgadillo Paz, Rigoberto Gallegos Ruiz y un servidor, Alejandro Giovanni Ortegón. Presentaremos la práctica número 2, convertidor digital análogo de resistencias ponderadas, perteneciente a la clase de control digital impartida por el ingeniero Jorge Alejandro Gallegos de la Cruz. Como competencia tenemos que es implementar un circuito digital análogo, tipo de resistencias ponderadas y comprobar su gráfico de transferencia. Tenemos un marco teórico previo a esta práctica, el cual es el siguiente. Como material de equipo tenemos un circuito integrado LM555, otro LM741, otro 7004, otro circuito integrado 74LS93 y por último un CD 4016 o CD066. Este es un switch lógico. Tenemos también 10 resistencias de medio watt, las cuales 4 son de 1 kilo ohms, 2 de 47 kilo ohms, una de 20 kilo ohms, otra de 40 kilo ohms, una de 80 kilo ohms y por último una de 160 kilo ohms. Tenemos también 2 potenciómetros, el cual uno es de 100 kilo ohms y otro de 25 kilo ohms. 2 capacitores, uno de 0.1 microfaradio y otro de 0.001 microfaradio. Una fuente doble, un generador de funciones y un osciloscopio. Bien, y ahora para el desarrollo, en el punto número 1 nos pide que armemos el circuito de la figura número 1 y lo energicemos. Y aquí mostramos el circuito que se utilizó. Este está construido en el simulador Multisim. Aquí vemos todos los componentes ya conectados, que es el paso número 1 que se nos pidió. Y para el paso número 2 nos pide que midamos la frecuencia de salida de la terminal 3 del LM555. Entonces, para hacer esto conectamos un osciloscopio en la salida de dicho pin, y aquí abajo se nos muestra el análisis que se hace en el osciloscopio y nos arroja una frecuencia de 10.1 kHz. En el paso número 3 nos pide que comprobemos el funcionamiento del circuito 74LS93 observando y midiendo en el osciloscopio las frecuencias de las señales QA, QB, QC y QD. Vemos a continuación el circuito que utilizamos y el análisis en el osciloscopio nos muestra las siguientes 4 frecuencias. Si vemos, coincide perfectamente si tomamos como referencia la frecuencia que sale del generador de pulsos. El FA es un medio de la frecuencia inicial, el FB es un cuarto de la frecuencia inicial, el FC es un octavo de la frecuencia inicial y el FD es un 16avo de la frecuencia inicial. Continuando con el paso número 4, una vez comprobado con el circuito de la figura número 1, armamos el circuito de la figura número 2, vemos a continuación el circuito que se utilizó. Y si bien en el circuito muestra la misma estructura, se tuvo que realizar un cambio de valor en la resistencia marcada como R13. Es el potenciómetro que se pasó de 16 kilo ohms a 22 kilo ohms. Esto con el objetivo de lograr lo que pide la práctica y de esa manera se puedan obtener mejores datos que puedan coincidir con lo que se espera teóricamente. Después en el paso número 5 nos pide que conectemos a las entradas A0, A1, A2 y A3 a tierra y que se ajuste el voltaje de salida a 0 volts con el control de offset. Nuevamente vemos el circuito que se utilizó, es el mismo, simplemente están aterrizadas las entradas del 4066 y en la simulación del análisis transitorio podemos ver que en efecto nos genera una línea muy cercana al valor de 0. En este caso es aproximadamente menos 0.1 volts aproximadamente, y eso es suficiente como para poder realizar la práctica. El potenciómetro se tuvo que fijar en un 40% y de esa manera fue que conseguimos un valor muy cercano a 0 volts. Ok, continuando con el paso 6, nos dice que eliminemos la conexión a tierra de las entradas del circuito y posteriormente conectemos las salidas del conector binario, que se muestra en la figura 1, a las entradas del convertidor y se muestra el circuito que utilizamos. Ok, continuando con el paso 7 nos dice que conectemos el osciloscopio en la salida del voltaje de salida del circuito y observemos la forma de onda, ajustando el control de ganancia para obtener escalones de cada 0.5 volts. En nuestro caso, tuvimos un inconveniente con el simulador,
y al visualizar el osciloscopio marcaba un error, por lo que se optó por hacer un análisis transitorio. Para que el voltaje de salida nos pudiera dar, lo que tuvimos que hacer es sacar una diferencia entre los escalones marcados, como se puede observar aquí en la figura, que es el marcador en azul y el marcador en amarillo. Se obtuvo una diferencia entre ellos y se fueron sacando los voltajes de salida. Al visualizar el análisis transitorio se puede ver que se consiguen 16 escalones esperados con un valor muy cercano a 0.5 volts, que serían 0.49 aproximadamente en este caso. En el paso número 8 nos pide que analicemos el convertidor digital análogo y que obtengamos de manera teórica las salidas analógicas por cada cambio de un bit menos significativo. Sin embargo, para este caso no se requiere un cálculo específico, debido a que teóricamente se ha predispuesto el valor de los escalones a 0.1 volts por escalón, por lo que nuestro valor mínimo será de 0 volts y el último esperado deberá de ser de menos 7.5 volts. En el paso número 9 nos pide que comparemos los resultados medidos con los cálculos teóricamente calculados y que llenemos la siguiente tabla. Nosotros podemos apreciar la diferencia entre los valores teóricamente calculados y los obtenidos en la práctica. La diferencia se puede observar que está dentro del nivel esperado, por lo que se comprueba que nuestro circuito se implementó de manera correcta conforme a lo teórico. En el paso número 10 nos pide que con las mediciones anteriormente obtenidas dibujemos el gráfico de transferencia tal como aparece la forma de onda del osciloscopio. Vaciando los datos y formando la onda, nosotros podemos visualizar una forma de onda esperada y, aunque el simulador contiene cierto ruido, se puede apreciar aún así su forma. En esta práctica pude implementar muchos conocimientos previos, tanto de amplificadores operacionales como del generador de pulsos, y los pude aplicar para poder generar un nuevo aprendizaje, el cual se consiguió debido a que la práctica sí se logró realizar de manera correcta. Como conclusión personal, tengo que, gracias a este trabajo, desde mi perspectiva, concluyo que el convertidor digital análogo es un circuito que tiene una entrada digital y como una salida una tensión proporcional a la entrada digital. En la realización de esta práctica se tuvieron algunas complicaciones, pero en equipo fueron resueltas. Como conclusión personal, los valores prácticos comparados con los valores teóricos son casi exactos. Sin embargo, había algunas pequeñas discrepancias. En esta práctica vimos el proceso contrario al de la práctica 1, en la cual se convertían señales análogas a digitales mediante el uso de muestreos. En este caso, para convertir señales digitales a análogas se utilizan interfaces o convertidores. En lo personal he utilizado este proceso mayormente en el campo del audio, en el que para modificar señales hay que convertirlas de análogo a digital para procesarlas dentro de un ordenador. Y luego para regresarlas a la vida real hay que hacer el proceso contrario. Todo esto lo realizaba de manera inconsciente sin saber cómo era el proceso, pero con esta práctica fue interesante ver cómo se realizan estas tareas.